Bueno, gracias, Cristina. Bueno, no por repetido, está de más agradecerle a Cristina y a los organizadores que me hayan invitado. La temeridad de ellos de pensar que yo tengo algo para decir, la dejo para después. Bueno, yo, como ella leyó, no me dedico no teorizo sobre la educación. Sin embargo, voy a decir algo sobre la enseñanza de la epistemología. Habida cuenta de que toda mi vida me he dedicado a dar clases sobre eso, así que me parece que eso habilita un poquito. Básicamente, un resumen muy apretado de lo que voy a decir es que la enseñanza de la filosofía de la ciencia o la epistemología repite, no sé por qué, buena parte de los enormes defectos que ha tenido la reflexión filosófica del siglo XX acerca de la ciencia. Bueno, entonces vamos a tratar de argumentar en ese sentido. Decía entonces que van a ser tres temas que voy a incluir en este trabajo. En primer lugar, argumentaré que tanto la filosofía de la ciencia o epistemología tradicional, como así también los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que vienen después de los 70, independientemente de éxitos parciales y puntuales en el análisis de aspectos importantes de la ciencia, han tenido fuertes limitaciones para dar cuenta de otras cuestiones fundamentales. Y eso se debió principalmente, creo yo, a estrategias de abordaje inadecuadas. En segundo lugar, afirmo que una derivación de estos debates, las llamadas filosofías especiales de la ciencia, implican un cambio de perspectiva y estrategia de abordaje de los problemas filosóficos científicos que no solo las independiza fuertemente de la tradición prescriptivista que les dio origen, sino que sobre todo permiten abordajes transdisciplinarios, fructíferos, tanto para la ciencia como para la filosofía, es decir, que serían una buena superación de esos problemas. Y en tercer lugar, intentaré dar un panorama general y muy sucinto sobre algunos aspectos de la enseñanza de la epistemología que en general y salvo excepciones no da cuenta de los desarrollos teóricos que ya tienen décadas. Bueno, yo diría que las limitaciones de la reflexión acerca de la ciencia del siglo XX surgen de la propia historia disciplinar, de la propia tradición intelectual y tienen como origen la discusión por salvaguardar la neutralidad y la objetividad, tratando de establecer los límites precisos, rígidos y de especie entre la ciencia y el resto de la vida humana. Básicamente adoptó la forma de la separación entre ciencia y contexto, ciencia como producto versus ciencia como proceso, y adoptando la epistemología el papel de auditor de la pureza y neutralidad de la ciencia, y pontificando sobre las condiciones canónicas, universales, metodológicas, algorítmicas, de cómo hacer buena ciencia. A fines del siglo XIX y comienzo del XX, sobre todo con el afianzamiento de lo que posteriormente se llamó concepción heredada, a falta de mejor nombre y agrupando cosas muy diversas, la filosofía, convertida ya en filosofía de la ciencia, o mejor dicho, auxiliar de la ciencia, se propone establecer las condiciones canónicas, los límites en suma, de aceptabilidad y legitimidad científica. El problema de la demarcación resultaba crucial en ese entonces, por razones atendibles, pero bueno, no vale la pena desarrollarlas acá, y más allá de que se han propuesto distintas versiones para esta demarcación, se trataba de establecer los límites de la ciencia para reservarle un lugar de privilegio epistémico inexpugnable y aún de exclusividad, como el ámbito de la objetividad, la decidibilidad empírica, la intersubjetividad y la racionalidad. Pero estas consideraciones no son solo conceptuales, sino que convergieron en una división disciplinar real y efectiva del trabajo intelectual. La filosofía se ocuparía de las cuestiones de justificación y legitimación de las teorías, mientras que otras disciplinas como la psicología, la historia y la sociología de la ciencia se debían ocupar de las cuestiones del descubrimiento, ese ámbito difuso, acausal e irrelevante para la verdad científica. En todo caso, la relación con el contexto resultaba un elemento negativo y retardatario del progreso de la racionalidad científica. Se propugnaba o se fantaseaba con una ciencia sin sujeto y sin historicidad. Pero rápidamente, apenas consolidado el corpus del empirismo lógico en la década del 30, comenzaron las herejías y críticas que socavaron poco a poco la fuerza y rigidez inicial de las tesis principales. Sin contar los trabajos inicialmente sin repercusión de historiadores como Ludwig Fleck,
rescatado por Kuhn décadas después, y Edwin Burt, cuya influencia parece haber llegado solo de la mano de la intermediación de Coiré, hubo una serie de hitos que son más o menos conocidos y sería muy largo detallar, pero básicamente las inmediatas críticas de Popper al empirismo y al inductivismo, las críticas posteriores de Lakatos, a las tesis o la concepción holista de las teorías de Duveen Quine, algunos trabajos muy interesantes de Quine sobre distintos temas, la indeterminación de la traducción, la infradeterminación de la teoría por los datos, etcétera, etcétera. Pero mucho más contribuyeron a disolver esos presupuestos iniciales los aportes de los llamados nuevos filósofos de la ciencia, Hanson, Toulmin, Feyerabend y fundamentalmente Thomas Kuhn. Ese es más o menos el corpus estándar de los programas de filosofía de la ciencia. Ahora, el mérito de autores como Hanson, Feyerabend, Toulmin, pero sobre todo, y al menos por ser el más influyente, Thomas Kuhn, consiste en haber revalorizado la idea de que la práctica cognoscitiva científica es una actividad cultural sujeta a la posibilidad del análisis sociohistórico, poniendo así de manifiesto temas y problemas que anteriormente no se habían discutido a fondo. La distinción entre contexto de descubrimiento y de justificación comienza a perder sentido, pues la legitimación y aceptabilidad del conocimiento científico operaría en la práctica misma. A partir de Kuhn, el conocimiento científico comienza a ser considerado un producto de grupo y por lo tanto imposible de entender tanto en su eficacia peculiar como en la forma de su desarrollo, sin hacer referencia a la naturaleza especial de los grupos que lo producen. De esta manera, al poner de relieve que las distintas formas del conocimiento natural no vienen dadas por un método universal o histórico, socava cualquier categoría epistemológica privilegiada y permite que los análisis sociohistóricos se planteen la tarea de abrir la, hasta ese momento, caja negra de la producción científica. La necesidad creciente de atender ya no tanto o no solo a los aspectos sincrónicos, es decir, la reconstrucción racional de las teorías, sino de considerar también los aspectos diacrónicos de la práctica científica, concediéndoles relevancia epistemológica, posibilitó un reacomodamiento de las incumbencias disciplinares, en el sentido de que los análisis sociohistóricos reclaman la palabra en cuestiones de la verdad científica, verdad entre comillas, obviamente, es decir, en términos de legitimación de los contenidos de la ciencia. Así, ha surgido una amplia gama de posiciones relativistas, irracionalistas, historicistas, retoricistas o posmodernistas, los estudios sociales sobre la ciencia que han salido a impugnar la especificidad cognoscitiva de la ciencia, sosteniendo que ella es un saber entre saberes, una parte más de un conjunto heterogéneo de saberes y prácticas discursivas de la cultura. Los nuevos estudios rompen con el mandato mertoniano de circunscribirse a los aspectos vinculares de la comunidad científica y consiguen describir con gran precisión la forma en que las comunidades científicas constituyen sus creencias y toman decisiones epistémicas, señalan la correlación entre las diferentes fases del desarrollo científico y las estructuras sociales asociadas a ellas y abordan el estudio de la constitución de nuevos campos científicos. Fundamental es el Strong Program de la Universidad de Edimburgo, fundamentalmente a partir de David Bloor y Barry Barnett, quienes consideraron que el conocimiento científico está determinado socialmente porque la actividad científica y el conocimiento resultante son productos del trabajo de los individuos en el seno de una comunidad científica con su propia estructura, organización y relaciones internas, y porque la actividad científica se encuentra profesionalizada, por lo cual los factores macrosociales externos influyen en la forma y el funcionamiento de la comunidad. No me voy a extender mucho, pero rápidamente surgen nuevas líneas de estudio, como por ejemplo los programas relativista y constructivista, los estudios etnometodológicos aplicados a las comunidades científicas. También una línea muy importante y muy interesante es la llamada retórica de la ciencia. Pero bueno, son muchas las líneas y programas de investigación que surgieron en la década del 70. En fin, resumiendo lo dicho hasta aquí, puede decirse que el gran esfuerzo de la concepción heredada o esa visión estándar de la filosofía de la ciencia por establecer los límites de la ciencia refieren a la exclusividad epistémica y no solo por la cuestión obvia del conocimiento especializado, sino también y sobre todo por la vigencia de valores asociados al imaginario acerca de la ciencia,
que se ve a sí misma como un sitio inexpugnable, especial, esotérico, y al que solo tienen acceso algunos iniciados, luego de cumplidos extensos y complejos rituales. Es un lugar de poder, de palabra específica, autorizada y reconocida, al que se ha llegado luego de una larga historia. Más allá de los antecedentes, cuya descripción excedería con mucho este espacio, puede decirse, haciendo una lectura un poco así brutal y rápida, que los crecientes éxitos en algunas áreas de las ciencias naturales de los siglos XVII, XVIII y XIX abonaron las posiciones filopositivistas, primero en la Ilustración, luego haciéndose recalcitrantemente ideológicas en el siglo XIX, para desembocar en la reflexión acuciante sobre el problema de la demarcación al principio del siglo XX, en el celo del empirismo lógico y en la tradición intelectual que éste propició e inició. Las revisiones a partir de los 60 del siglo pasado en la filosofía de la ciencia y con el surgimiento de los estudios sociales de la ciencia contribuyeron equívocamente al problema de los límites. Por decirlo de forma más o menos apretada, hubo un gran esfuerzo de la filosofía de la ciencia por desarrollar criterios para esclarecer las diferencias y especificidades de la ciencia, criterios cuyo fracaso parcial se explica probablemente por su misma rigidez y exacerbación, resultando así impotentes para explicar la relación de la ciencia con las otras prácticas humanas. Como contraparte, los desarrollos posteriores de los estudios sociológicos contribuyeron a disolver la especificidad y a mostrar en qué se parece la ciencia a otro tipo de prácticas culturales, pero son impotentes para explicar lo específico de la ciencia con relación a otras prácticas. Y tomé un parrafito de François Jacob, que es fantástico. Dice, el siglo XVII tuvo la sabiduría de considerar la razón como una herramienta necesaria para tratar los asuntos humanos. El siglo de las luces y el siglo XIX tuvieron la locura de pensar que no solo era necesaria, sino suficiente para resolver todos los problemas. En la actualidad, todavía sería una mayor demostración de locura decidir, como quieren algunos, que con el pretexto de que la razón no es suficiente, tampoco es necesaria. Todo este debate, ahora después lo voy a retomar, pero yo creo que la enseñanza de la filosofía de la ciencia llega hasta acá y repite esta matriz de discusión que se ha dado hasta los años 70 del siglo pasado. ¿Tengo un ratito de tiempo todavía? Sí, unos 10 minutos. Bueno. Yo diría que dentro del ámbito académico la filosofía de la ciencia ha efectuado algunos progresos con relación a estos debates que yo mencionaba anteriormente. Me parece que una salida interesante, importante, y que ubica a la filosofía en la línea de producir conocimiento filosófico genuino, son las llamadas filosofías especiales de la ciencia. La filosofía de la biología, filosofía de la física, filosofía de la química, en fin, hay distintas líneas. Estas nuevas filosofías especiales de la ciencia tienen características diferenciales con respecto a la filosofía tradicional de la ciencia. Voy a mencionar algunas. Yo diría que, en primer lugar, las filosofías especiales no constituyen un capítulo o una especialización de la filosofía general de la ciencia, sino que más bien surgen de la toma de conciencia de que no existe algo así como la ciencia, más que como una definición genérica bajo la cual resulta prácticamente imposible subsumir cualquiera o el conjunto de las prácticas que los científicos llevan adelante, y más bien las distintas áreas de investigación resultan sumamente diversas en casi todos sus aspectos sustanciales. Se reconoce que lo que llamamos ciencia es un fenómeno sumamente variable, complejo y polifacético, y se pone de manifiesto que la filosofía general tradicional de la ciencia, sí, en singular, no era más que una filosofía de la física, o mejor dicho, más aún, una hipóstasis de una representación idealizada y estereotipada de la física que la misma filosofía había construido y que pretendía extrapolar a todas las ciencias. Por ello, en segundo lugar, se abandona casi toda la agenda de la filosofía de la ciencia anterior, como por ejemplo la reconstrucción racional de las teorías, el análisis lógico y lingüístico de las leyes, conceptos y teorías, los problemas de la conmensurabilidad o inconmensurabilidad, la cuestión metodológica en el sentido fundacional tradicional y de la demarcación. Se trata más bien de abordar problemas específicos que surgen del desarrollo de algunas disciplinas, problemas que son genuinamente filosóficos y que, por ende, trascienden las posibilidades de la ciencia empírica, aunque surgen de ellas.
en esa misma línea lo que comentaba Javier, digamos, esta filosofía de la innovación sería también el mismo tipo de estrategias, ¿no? Tercero, la filosofía deja de ser un auditor externo de la pureza de la ciencia, tal como se la concebía a principios del siglo XX, y entonces el filósofo de la biología, de la física y otros, ya no hace un uso estratégico de ejemplos para mostrar cómo se cumplen sus tesis a priori acerca de la ciencia, como lo han hecho a lo largo del siglo XX los epistemólogos, sino que debe conocer el campo científico en el cual trabaja para dar cuenta de problemas propios de ese campo. El trabajo intelectual, entonces, deja de ser una suma de dos monólogos, el de la filosofía general de la ciencia y el del científico, que nunca se cruzan, y resulta claramente interdisciplinarios, y cada uno de ellos debe necesariamente adentrarse en las teorías, los estilos, las prácticas y los métodos del otro. No hay un campo estrictamente científico, biológico o físico, por ejemplo, del cual se ocupan los filósofos, sino más bien una frontera difusa de problemas y sobre todo de perspectivas en la cual trabajan científicos y filósofos. Y la distinción entre el filósofo y el científico, al menos en este campo específico, no radica tanto en la índole de los problemas abordados, sino más bien en las herramientas conceptuales y los tipos de análisis de cada uno. Bueno, y volviendo un poquito al tema de la educación, yo decía hace 2 minutos que la enseñanza de la filosofía de la ciencia o la epistemología reproduce ese debate ya superado o ese debate que ya tiene unos cuantos años. Y me parece que ahí habría alguna cosa para decir o para pensar. Yo la verdad que no tengo la solución, no sé por qué pasa eso, pero bueno, por lo menos rezongamos un poco. Yo diría que la epistemología goza de un raro privilegio, ya que en las últimas décadas se ha inmiscuido en casi todos los planes de estudio de las carreras universitarias, probablemente porque han convencido a todas las disciplinas de que la reflexión filosófica sobre la ciencia es relevante. Como decía, ignoro por qué esto resultó así, pero una suave auditoría intelectual nos enfrenta a que preguntas aparentemente tan sencillas como, por ejemplo, ¿qué enseñar y para qué en la filosofía de la ciencia? No son de respuesta fácil. Como digo, no tengo una respuesta para esto. Como decía, los programas de filosofía de la ciencia en general reproducen en forma parcial los debates mencionados. Oscilan entre posiciones más cercanas a visiones tradicionales y otras visiones sociológicas y racionalistas y relativistas, pero no parecen contribuir a la mejor comprensión de los estudiantes del complejo fenómeno de la ciencia. Se pasa de los mitos fundantes de la epistemología estándar a contramitos de signo contrarios. Por un lado, la ciencia como un mero producto lingüístico ordenado en un sistema deductivo, resultado de procedimientos algorítmicos que se realizan a espaldas de las influencias y determinaciones del contexto, una ciencia acumulativa, reduccionista y histórica. Y por otro lado, los contramitos. Confundir ciencia con epistemología y acusar a la ciencia de los errores epistemológicos, construir historias conspirativas tan fantasiosas como los anecdotarios tradicionales, evaluar la ciencia a través de sus consecuencias más dañinas, principalmente por los problemas de contaminación y cambio climático, considerar como un rasgo negativo lo mejor de la ciencia, es decir, su carácter conjetural y, por tanto, su potente capacidad correctiva, etc. Yo diría que una cosa muy negativa que uno vive en el aula, yo lo he vivido a partir de dar cursos de grado y sobre todo cursos de posgrado, es que la filosofía de la ciencia que aprenden casi no tiene ninguna vinculación con las prácticas científicas futuras de los estudiantes. Y esto es particularmente deficitario si se ha considerado que la epistemología tiene también un carácter propedéutico en las carreras, es decir, debería aportar algo más, ¿no? Y yo diría que si bien no hemos contribuido mucho, tampoco el daño ha sido demasiado. Entonces no es que vayamos a autoflagelarnos ni cosas por el estilo, pero me parece que es hora de preguntarse si no habrá alguna responsabilidad social, académica y pedagógica de los docentes de epistemología, habida cuenta del carácter ubicuo de los contenidos en todas las carreras universitarias. Bueno, muchas gracias.